Una cosa es el gráfico como tal, pero no quiere decir que no esté bajo. Lo que pasa, a ver, les explico. Una cosa es que usted divida 1/1 o 0,5/0,5. Y si usted divide 1/1 y 0,5/0,5, el resultado va a ser igual, va a ser 1. Eso quiere decir que es estable. Pero si usted grafica, ustedes vieron la gráfica de un paciente restrictivo y se dieron cuenta que se llama, en neumología se llama gráfica enana. Es exactamente la gráfica de un paciente normal, pero reducido a, pero ¿por qué se produce? Porque tiene la misma forma de la gráfica normal, porque está reducido tanto CBF como BEF, o sea que en realidad sí está reducido todo. No quiere decir que no esté normal, no quiere decir que esté normal. Matemáticamente usted vuelve a insistir, 1/1, o sea, si usted tiene un pulmón espectacular y está botando el aire espectacular, 1/1 da 1. Pero si no está botando sino la mitad y lo divide sobre la mitad, pues le va a dar 1 otra vez. Eso no quiere decir que esté normal y que no esté disminuyendo. Esa es la explicación, pues. Bueno, bien, vamos a empezar. Entonces, voy a hablar de un tema que requiere un poquitico es un tema más de conceptos que de cosas grandes en realidad. Y es cuando yo mencioné en las clases anteriores cómo la fisiología indicaba que el transporte de oxígeno era muchísimo mejor cuando se pegaba el oxígeno a la hemoglobina. Y yo lo dije la semana pasada, le dije que era 300 veces más eficiente que si el oxígeno se fuera solito y diluido en la sangre. Yo les dije otra cosa y les dije, ojo, que la hemoglobina se une con el oxígeno en los sitios de alta presión y les dije, ¿cuáles son los sitios de más alta presión en el cuerpo? Nadie me contestó, entonces yo les dije que era en los alvéolos, ¿cierto? Y que se soltaba en los sitios de baja presión, lógicamente donde hay menos presión de oxígeno, pues en el intersticio y en las células. Quiere decir que el sistema está diseñado para que funcione así, que captemos, que la hemoglobina capte el oxígeno en sitios de alta presión, o sea, en los alvéolos donde debe captarlo, y soltarlo donde hay menos presión, que es el intersticio y las células, donde debe soltarlos. O sea que está perfectamente diseñado el sistema. A, ese, a esa conformación, ese proceso, como se los estoy describiendo, se le llama curva de disociación de la hemoglobina. Cuando les pregunten a ustedes en clínica, entonces, ¿qué es la curva de disociación de la hemoglobina? Lo que ustedes tienen que decir es la manera como el oxígeno se pega a la hemoglobina en sitios de alta presión y lo suelta en sitios de baja presión. Es básicamente eso. Pero vámonos un poquitico más allá y voy a volver a recordar un tiempo. ¿Alguien está grabando la clase? Sí, sí, ya la estamos grabando. ¿Alguien la está grabando? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, empecemos con conceptos como este. Vamos a devolvernos a conceptos básicos, como dice la diapositiva, para poder que todo el mundo me capte la idea. Entonces, recordemos que la hemoglobina es una proteína que tiene dos componentes, un componente hemo y un componente globina, ¿cierto? Ya lo estamos observando. Ahorita lo vamos a observar en una imagen que traje en esta diapositiva. Y esas conformaciones entre un grupo hemo y una proteína globina se llaman hemoproteínas, que son especializadas, lógicamente la de nosotros los seres humanos, la hemoglobina, en transportar oxígeno en sus enlaces, específicamente en el grupo hemo, por allá en sus enlaces de hierro. Por eso se le conoce como proteínas transportadoras de oxígeno. Unen el oxígeno a los pulmones y lo transportan vía sangre arterial a los tejidos. También une CO2 del metabolismo de los tejidos y lo transportan también vía sangre venosa, ya vía sangre venosa, mire, a los pulmones para ser eliminado. Ahorita veremos hacia el final de esta primera parte cómo se transporta el CO2, porque de ese no hemos hablado. Miren aquí una fotografía, un esquema, perdón, de la conformación de la hemoglobina. ¿Qué características tiene? Ustedes lo vieron en bioquímica, es una proteína globular, esférica, formada por un tetrámero, miren, porque hay dos cadenas dobles, cadena alfa, cadena beta, y cada cadena alfa tiene cadena alfa 1 y 2 y la beta 1 y 2, por eso es un tetrámero, perdón.
¿cierto? La parte proteica unida al grupo hemo por un anillo de porfirina con un átomo de hierro, y recuerden que el átomo de hierro es absolutamente esencial, porque es aquí, al lado del átomo de hierro, donde se ancla el oxígeno. Si no hay hierro, no se ancla el oxígeno y no tenemos nada. El grupo hemo tiene una afinidad por el oxígeno y es su principal función unir. Se dice que cada molécula de hemoglobina puede unirse con 4 moléculas de oxígeno. Y ojo con esto, al unirse a la proteína hace un cambio conformacional en su estructura. Esto es de bioquímica, que ya lo vieron. Yo solamente se lo voy a escribir. A fin de cabo, yo no soy el experto en bioquímica y tal vez ustedes sepan más de eso que yo, pero para que lo recuerden. Entonces, que al unirse la proteína hace un cambio conformacional en su estructura y pasa de la forma T o tensa a la forma relajada cuando se une con el oxígeno. Veamos eso acá. El cambio de estructura de la hemoglobina, el estado tenso, hay menor afinidad por el oxígeno cuando estamos en estado tenso. Veamos aquí. Miren este espacio aquí, miren tan chiquito acá y miren aquí como ya se volvió mucho más. En el estado relajado hay mayor afinidad por el oxígeno. Entonces decimos que los cambios convierten a la hemoglobina en una proteína alostérica que tiene interacciones cooperativas. ¿Qué es eso de interacciones cooperativas? Acuérdense que son 4 moléculas las que se pueden liar, se pueden unir. La unión de la primera molécula facilita la asociación de otra molécula de oxígeno y así sucesivamente. Eso quiere decir entonces que, acuérdense que el estado relajado tiene mayor afinidad. Cuando se pega la primera, hace que sea más relajado y tenga más afinidad, y por eso se habla de una interacción cooperativa en la medida en que los oxígenos se van pegando. Entonces, la unión de oxígeno a la hemoglobina está regulada por algunos efectores, y aquí es donde viene lo que necesitamos entender hoy. ¿Cómo qué efectores? Como la presencia de hidrogeniones, la presión de CO2, de DPG, que modifican la capacidad de unión de la hemoglobina por el oxígeno, o sea, cambian la afinidad dentro de la proteína uniéndose a sitios distantes del centro de unión. Quiere decir entonces que ahí la cosa se comienza a complicar. Quiero que observen esta imagen. Recuerden que siempre que ustedes vayan a leer, ¿cierto?, una gráfica con X y Y, lo primero tenemos es que sentarnos a mirar qué tenemos en las Y, qué tenemos en la X, en este plano cartesiano. Aquí tenemos saturación de hemoglobina, aquí tenemos presión de oxígeno en la sangre. Entonces, esto ya lo sabemos, todos estos conceptos, entonces apliquémonos en este cuadro. Sabemos que la hemoglobina satura al máximo al 97%, o sea, por acá. Y sabemos que en el alvéolo la presión de oxígeno está por encima de 100 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, parémonos acá. Quiere decir que si yo trazo una línea por acá, un poquitico por encima de 100, 104, y la subo, voy a encontrar que en ese momento la saturación de oxígeno tiene que estar cerca al 100, pero no en 100. Miren que no está en 100. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no satura al 100, sino que satura al 97%. Eso lo dijimos en la clase anterior. Y entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que en el cuerpo, el sitio que tiene mayor presión de oxígeno es el alvéolo, que lo tiene a 104 milímetros de mercurio, pero que en la sangre baja a 95. ¿Se acuerdan que en la sangre bajaba a 95? Pero que en los tejidos, ¿cierto?, iba disminuyendo progresivamente, ¿cierto?, a medida que nos vamos acercando a las células. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Me estoy diciendo acá que cuando yo estoy aquí a 104 milímetros de mercurio, estoy en el alvéolo, ¿qué pasa? Pues que la hemoglobina se pega fácilmente con el oxígeno y lo satura, y satura esa hemoglobina al 97%. Aquí tenemos entonces, en este lapso, por eso aquí dice sangre oxigenada que abandona los pulmones. Estamos por encima del 80%, pero a medida que vamos transcurriendo y que vamos bajando la presión, el oxígeno se va soltando y por eso la saturación con la hemoglobina va terminando. Y miren por acá cuando estamos por acá, sobre el 75%, ¿se acuerdan? Ya esta es sangre reducida que regresa de los tejidos. Ya hemos entregado, ¿cierto?, el oxígeno a los tejidos en esta zona y ya aquí estamos regresando con la hemoglobina
Con oxígeno todavía, claro, pero ya no saturada al 97% como estaba acá, sino mire ya con qué grado de saturación, por acá con el 70 o el 75% o menos, porque ya le hemos entregado el oxígeno a los tejidos. Esta es lo que se llama, esta es la famosísima curva de disociación de la hemoglobina. Recuerden, se pega la hemoglobina en sitios de alta presión y lo suelta en sitios de baja presión. Eso es lo que me está diciendo la curva. Entonces, nuevamente volvamos a repetir, la curva de disociación de la hemoglobina relaciona la saturación y la presión de oxígeno debido a la manera reversible, recuerde, reversible. Quiere decir que la unión entre oxígeno y hemoglobina no puede ser fuerte, porque si fuera fuerte, después cómo hace la hemoglobina para soltar ese oxígeno si tiene, por ejemplo, se pega en un enlace covalente, por ejemplo? Entonces no lo podría soltar en los tejidos y nos quedaríamos sin oxígeno en los tejidos. Cuando la presión de oxígeno en la sangre es alta, el oxígeno se unirá a la hemoglobina. En caso contrario, como ocurre en los capilares tisulares, el oxígeno, ¿qué pasa? Se libera. Sencillito. No hemos dicho nada espectacular. Y esto ya lo recordamos. Recuerde que la presión de 95 milímetros de mercurio de hemoglobina tiene una saturación de 97%, o sea, cuando estamos en la sangre. Mientras que en valores de presiones de 40 milímetros de mercurio ya la saturación está siendo en el 75%. Cuando ya esta es sangre venosa, cuando ya nos estamos devolviendo al corazón y ya hemos entregado el oxígeno a los tejidos. Se dice que ante grandes descensos en la presión interna de oxígeno, la variación de saturación de la hemoglobina es relativamente baja y por lo tanto por lo que actúa como un reservorio de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que si allá en el alvéolo nosotros estamos soportando presiones atmosféricas altas o bajas que me cambien la presión de oxígeno en el alvéolo, la hemoglobina siempre se va a saturar de manera tal que los tejidos no soporten, sí, digámoslo así, no soporten cambios severos de oxígeno. Y lo podemos hacer, ¿se acuerda cuando nos tapamos la nariz? ¿Sí? Entonces, uno puede durar un buen rato por el intercambio lento y toda la vaina, lo que habíamos dicho. Sin embargo, la hemoglobina siempre intenta saturarse al 97% o menos, con tal de que los tejidos no vayan a sentir un cambio brusco en la saturación, en las presiones de oxígeno de afuera. A eso se le llama, o sea, esa es una actuación de la hemoglobina como un buffer o como un amortiguador. Esa es la función amortiguador que hace la hemoglobina. Ahora, cuando ya nos excedemos, cuando ya el oxígeno es muy bajito o el oxígeno es muy alto, llega un momento en que la hemoglobina ya no puede soportarlo. Como lo veremos más adelante hoy, cuando hablemos de grandes alturas y submarinismo, para ver cómo la fisiología cambia cuando uno hace buceo o cuando uno escala grandes alturas. Esto lo dijimos hace 8 días, que la sangre tiene en promedio, esto es un promedio, no es siempre igual, 15 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre y cada gramo toma 1.34 mililitros de oxígeno como máximo. Como esta nunca satura al 100%, entonces si multiplico 15 por 1.34 me va a dar 20.1, pero si a eso le saco el 97%, en promedio, por cada 100 centímetros de sangre que yo lleve a un tejido, de esos 100 centímetros de sangre, si en esos 100 centímetros tengo 15 gramos de hemoglobina, transporto 19 mililitros de oxígeno. Ahora, que el tejido los utilice o no, ya sabemos. No, nunca los utiliza más o menos el 25% cuando estamos en reposo. Y más o menos el 25% de 19 son 5, es un poquito menos, 4 punto algo, pongámoslo en 5. Intercambiándose 5 mililitros en el proceso debido a la diferencia de presiones. Pero bien, resulta y pasa que en algunos momentos esa curva que yo les acabo de describir puede tener variaciones. ¿Y qué hará que esa curva varíe? Y cuando yo digo que varíe, entonces vamos a ver, y ustedes van a escuchar ese término, de que la curva de disociación se desvía hacia la derecha de la curva o hacia la izquierda. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando se desvía hacia la derecha o qué sucede cuando se desvía hacia la izquierda? Si hablamos de una desviación de la curva hacia la derecha, significa una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ojo, cuando la curva se desvía hacia la derecha, hay una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y se puede desviar por ¿qué motivos? ¿Qué motivos hacen que
la hemoglobina pierda un poco de afinidad por el oxígeno. Por ejemplo, variaciones en el pH. ¿Cómo cuáles? Como que la sangre se nos vuelva más ácida. El aumento de la temperatura. Ya llevamos dos. Quiero que observen esta imagen acá todos allá. Si ven como yo voy de la línea que estoy trazando con mi cursor, aquí dice 7.4. Cuando veamos fisiología renal, veremos que el pH normal arterial es de 7.4, o sea que nuestra sangre es ligeramente ácida, perdóname, básica. Ya cuando uno habla en fisiología ya no vuelve a hablar entonces de normalidad, sino que, perdóname, de neutralidad, sino de normalidad. El pH normal de nuestra sangre arterial es 7.4. Mire qué pasó cuando el pH se volvió más ácido, 7.2. La curva se desplazó hacia la derecha. ¿Y qué quiere decir hacia la derecha? Miren, mis hijos, quiero que observen acá arriba. Si yo trazo una línea para arriba, acá, miren cómo la estoy trazando, y la cruzo allá con las Y, vamos a cruzarla allá con la Y, más torcido que un berraco estoy hoy. Entonces, fíjate que estoy por encima del 90, ¿se acuerda del 97%? Más o menos da por acá. Vamos a trazarla mejor acá. Eso acá. ¿Qué me está diciendo? Que esto es lo normal, ¿sí o no? Ya lo dije hace rato, que en sitios de alta presión la hemoglobina capta el oxígeno. ¿Y cuáles son los sitios de alta presión? El que, mi señor, llamado la hemoglobina. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando yo tengo un estado de acidez en mi cuerpo, ya eso no lo definiremos ahora. Mire qué pasa con estoy a la misma presión, pero mire qué pasa con la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Trazo la línea y ya se bajó, si ve que está por encima del 90 ya, está como en el 88, 89%, quiere decir que cuando la curva se desvía hacia la izquierda, mire cómo se pierde afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Caso contrario, cuando se desvía hacia la izquierda, cuando nos volvemos más básicos, ¿cierto? ¿Qué otras cosas hacen? La temperatura, ¿se acuerdan de la temperatura? Entre más temperatura corporal, tenemos la temperatura 37, 38 grados, pero entre más, mire qué pasa aquí. La hemoglobina con el oxígeno pierde afinidad. Doctor, Sí, hay situaciones, por ejemplo, en el ejercicio uno necesita más oxígeno, pues no en los músculos. Entonces, esto podría hacer que la curva se desvíe hacia la derecha por los ácidos que sueltan los músculos y entonces por eso haya más oxígeno, pues haya más capacidad como del oxígeno. O sea, el ejercicio puede ser uno de los factores que haga que la curva se desvíe hacia la derecha o no. absolutamente cierto. Y lo voy a comprobar con esta diapositiva. Lo voy a comprobar con esta diapositiva. Absolutamente cierto y su razonamiento es absolutamente válido. Pero para todos vamos a comprobarlo ahorita más todavía. Entonces, ya dijimos que una de las cosas que hacía que se desviara la curva hacia la derecha, ya lo demostramos, temperatura y acidez, ¿cierto? Y pH. Pero el razonamiento que usted hace es tan válido y tan bien hecho. Cuando usted habla de la acidez que se vuelva, al no comenzar a formar ácido láctico, pues aunque no se forma inmediatamente, pero sí se va formando. Otra cosa es que uno al hacer ejercicio aumenta la temperatura corporal, ¿sí o no? Entonces inmediatamente todo eso hace. Pero miren que otras cosas desvían hacia la derecha y miren que concluyen con lo que usted está diciendo. Aumento de la concentración de CO2. Y cuando hacemos ejercicio aumentamos la concentración de CO2. Absolutamente cierto. Aumentamos la temperatura de la sangre. Absolutamente cierto. Y aumentamos el DPG. Absolutamente cierto. Todos estos. Y además aquí viene otro que yo lo mencioné al comienzo, pero que no lo reforcé, y es el incremento de los iones hidrogeniones, ¿cierto? Con la acidez, van de la mano, pues. Entonces, todo eso hará que uno de los ejemplos fisiológicos, sin estar enfermo el paciente, que hará que se desvíe la curva hacia la derecha es el ejercicio, como usted muy bien lo planteó. Muy bien. ¿Quién me habló? Es que como no estoy viendo los nombres, qué pena. Estoy con la... Isabela, doctor. Bien, muy bien, Isabel. Exactamente, esa es. Yo les pregunto para ustedes, ¿y si el paciente tiene una patología, dígame una patología que haría que se desvíe hacia, no una enfermedad específica, ¿qué hará entonces que no sea el ejercicio que también incremente, que desvíe la curva hacia la derecha? ¿Qué opinan ustedes?
Doctor, un paciente fumador crónico. ¿Con qué? Por favor, me hablas más duro, es que yo no sé si es que yo tengo bajito el volumen. Un paciente fumador crónico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el fumador crónico, qué de estos, qué haría que se desvíe la curva hacia la derecha? Yo pensaría que como es fumador empieza a alterar la zona de intercambio gaseoso, entonces no se podría sacar el CO2 de manera adecuada, entonces empieza a haber un acúmulo de CO2. Buena, es un muy buen razonamiento, válido, válido. ¿Qué más? Algo, otra cosa común. El, ¿Por qué? Explícame el hipotiroidismo. Estos manes me salieron hoy muy bien, muy buenos razonamientos. Hacia la izquierda, eso te iba a decir. ¿Cuántos los deberías hacia la izquierda y no hacia la derecha? Sí, hacia la izquierda, sí, claro, tienes toda la razón. Sí, hacia la izquierda. El hipertiroidismo lo desviaría hacia la derecha. Bien. Algo más común que sería, que nos da frecuente, que nos puede dar, que nos ha dado a todos alguna vez en la vida. La anemia, Podría profe. ser algún, La anemia, digamos que no todos nos ha dado anemia. ¿Y la gripa por qué? Explícame la gripa. Claro, o sea, la fiebre, ¿sí o para qué? Un estado febril. Un estado febril. Muy bien, muy bien. Creo que el concepto está más o menos entendido. Doctor, Sí, disculpe, en la diapositiva anterior, ¿qué significa DPG, aumento del DPG? no jodas. Alguien que me le diga a este man qué es el DPG. Yo quería que usted me preguntara para yo caerles encima. Este man cayó en la trampa. ¿Qué es el DPG? Uy, ¿quién les dictó bioquímica a ustedes? No jodas. Ahí se las dejo de tarea. Mire, aquí no es, dice, ¿cómo? no es difosfoglicerato. Bueno, por ahí la vaina, estos manes ya. Eso es, por ahí es, por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Voy a explicar dos efectos. Un efecto se llama Bohr y el otro efecto se llama Aldane. Lo voy a explicar como unas 6 veces, ¿sí me entienden? Es un efecto muy sencillito, pero yo lo voy a decir acá y aquí no vamos a entender ni forro, pero después lo voy a hacer con un gráfico y verán que me lo van a entender mejor. El paso de CO2 desde la sangre a los alvéolos disminuye el PCO2 en la sangre y aumenta la concentración de hidrogeniones, haciendo que se una más oxígeno a la hemoglobina. Cuando la sangre llega a los tejidos, se produce un efecto contrario y se separa el oxígeno de la hemoglobina a una presión más elevada. Es un poco enredado, no quiero enredarlo, lo que quiero es que la cosa sea más sencilla, ahorita lo voy a volver a hacer. En el ejercicio, la curva también se afecta hacia la derecha, haciendo que se libere gran cantidad de oxígeno a unas presiones casi iguales que las de reposo. Pero bien, veamos el efecto Aldana y el efecto Bohr acá que me gusta más. Acuérdense que aquí tenemos un corazón que recibe sangre oxigenada con hemoglobina cuando se pega, oxihemoglobina y desoxihemoglobina cuando ya vamos con sangre desoxigenada. El efecto Bohr consiste en que al haber un pH alto, baja presión de oxígeno y alta presión de CO2, la protonación, o sea, los hidrogeniones, y carboxilación de grupos específicos lleva a la transición entre hemoglobina relajada a hemoglobina tensa. ¿Se acuerdan cuál era la relación ahí? Lo cual promueve la liberación de oxígeno y captura de hidrogeniones, CO2 y 2-DPG, vuelve a aparecer. Recuerda que dijimos que cuando la hemoglobina estaba en situación relajada, ¿era más afín al oxígeno o menos afín? Más afín. Más Más afín. afín. Entonces, ahorita que pasamos de R a T, soltará, ¿qué quiere decir? ¿Que es más afín o menos afín? Ya dijimos, menos afín, ¿sí o no? Porque estamos en T. Al ser menos afín, ¿qué tiene que hacer con el oxígeno? ¿Lo suelta más rápido o lo suelta menos rápido? Más rápido. Más rápido. Más rápido, sí, promueve la liberación, porque acuérdense que no es afín. Y en cambio captura hidrogeniones eso. Eso fue lo que
describió Bohr. El efecto Haldane es todo lo contrario, consiste en que al haber una alta presión de oxígeno sumado a una baja presión de CO2 y alto pH, la unión de oxígeno a la hemoglobina promueve la ruptura de puentes iónicos que estabilizan la conformación T y llevan a la transición de T a R. Y cuando estamos en R, la hemoglobina se vuelve más afín o menos afín al oxígeno. Más afín. Entonces, desencadenando, como es más afín, ¿qué libera? ¿Qué suelta? Hidrogeniones CO2 y 2-DPG, ¿y la captura de qué? ¿Y captura qué? Oxígeno. Eso es simplemente, si alguna vez se lo llegan a preguntar, y aquí aparece 50.000 veces, mira, ahí se los tengo 50.000 veces. 50.000 veces. Miren aquí. ¿Qué predomina en el Haldane? ¿La forma qué? R. ¿Y qué predomina en el efecto cuando estamos Bohr? La forma T. Eso en resumen es plano. Aquí otra vez, con pH, si hay. Aquí otra vez, si quieren más. Pero no me voy a detener más en eso porque no los quiero enredar. Simplemente recuerden cuándo es más afín y cuándo es menos afín. Si alguna vez se los llegan a preguntar el efecto, alguien por molestarles la vida, les preguntan sobre el efecto Haldane y sobre el efecto Bohr, ¿vale? Una de las cosas interesantes con respecto a la medición del oxígeno en la célula es que no se puede hacer, no tenemos cómo medir la presión exacta celular de oxígeno. Entonces pueden haber medidas o formas indirectas de saber cómo está utilizando una célula el oxígeno. Y una de las formas indirectas es midiendo el ADP. Sabemos entonces que la utilización de oxígeno está directamente relacionada con el ATP. En la medida en que comiencen a aumentar los niveles de ADP intracelulares, lo que me está diciendo es que yo estoy gastando más ATP. Y si yo estoy gastando más ATP, lo que me está diciendo es que estoy utilizando más oxígeno. Eso es una medida indirecta. Entonces, resumen, la tasa de utilización de oxígeno por las células está determinada por las concentraciones de ADP y no por la presión intracelular del mismo, porque no es fácil medirlo. Cuando la presión de oxígeno llega a 1 o más milímetros de mercurio, la utilización de oxígeno se hace constante, eso simplemente, pero no nos vamos otra vez a detener, vuelvo a decir, este es un proceso bioquímico que no me interesa y que no nos sirve para nada a nosotros los médicos. Y no lo voy a enredar con eso. Si hay cambio en la concentración de ADP, hay variación en la tasa de utilización de oxígeno. Eso sí les tiene que quedar claro. Quiere decir entonces que si aumenta el ADP, ¿ustedes qué creen? Si el ADP comienza a aumentarse en la célula, ¿estoy utilizando más oxígeno o menos oxígeno? ¿Qué creen ustedes? Más oxígeno. Que estoy utilizando más oxígeno. Entonces, una de las maneras de medir es eso. Porque ¿qué me está indicando eso si estoy subiendo el ADP? Que estoy utilizando más ATP. Y si utilizo más ATP es porque he requerido más oxígeno. Eso y nada más. Para ponérsela sencilla y no ponerlos a dar vueltas ahí con cosas que lo pueden enredar más. Y no me interesa eso. Muy bien. Yo he hablado todo el rato de la unión de hemoglobina con oxígeno y he dicho que al fin y al cabo con eso es que nos batimos los seres humanos. Sin embargo, recuerdan que es un 100% del oxígeno que se tiene que transportar, que 97% se transporta pegado a la hemoglobina, pero que hay un 3% que se va en disolución. ¿Qué pasa con ese 3%? Simplemente para mencionarlo. A la presión de oxígeno arterial de 95 milímetros de mercurio se disuelve 0.29 mililitros de oxígeno en cada 100 centímetros de sangre. Acuérdense que en hemoglobina son 19.4, ¿cierto? En los capilares tisulares, cuando la presión desciende por debajo de 40, permanecen en solución 0.12, o sea, cuando nos estamos devolviendo. ¿Sí? Es muy poquito. Cuando nos estamos devolviendo por vía sanguínea, estamos en reposo. Por sangre venosa tenemos 15 mililitros de oxígeno por cada decilitro. Muy bien. ¿Qué patologías están relacionadas con esta? Una muy frecuente que ustedes recuerdan es la del monóxido de carbono. Monóxido de carbono presente en el gas propano y en algunas cosas que en la salida del exhausto de los autos. Ahora ya no tanto. En los años 60, 70 la cosa era gravísima. Ahora los autos, los carros, ustedes se dan cuenta que la emisión es mucho menor. Sigue siendo grande CO2, pero de monóxido ya la cosa ha disminuido. Entonces, para poder corroborar algo que hemos dicho sobre la unión de hemoglobina con oxígeno, veamos qué sucede cuando un paciente se expone a
altas presiones de monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono se une con la hemoglobina en el mismo punto que lo hace el oxígeno, pero miren esto, 250 veces más fuertes, o sea, más fuerte. Recuerden que yo les dije que una de las particularidades que tenía la unión de la hemoglobina con el oxígeno era que era una unión laxa y reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que era una unión débil. Y les dije, ojalá sus noviazgos a esta edad de ustedes sean como la unión hemoglobina con el oxígeno. O sea, mis damas le pueden decir a sus novios que son como su oxígeno. Ellos van a, si no estudian medicina, ellos van a creer que usted le está diciendo que no, qué hermosura, mi novia me dijo que yo era como el oxígeno de ella. Pero lo que usted le está diciendo es que la unión es laxa y reversible. Y en cualquier momento se puede separar. Ojalá sea así. Y lo mismo mis hijos con sus novias. Díganle que sus novias son como su hemoglobina, ¿cierto? Entonces, si ellas estudian derecho o otra cosa, porque si estudian medicina les van a zampar la mano por decirles eso. Entonces, sí, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno y la hemoglobina se unen en sitios de alta presión, pero recuerden que la hemoglobina lo suelta en sitios de baja presión. Pero mire lo que sucede con el monóxido de carbono. Mire lo que sucede acá. El oxígeno es 250 veces más fuerte. Uy, como de costumbre, a mí me aterra esta clase. Hay 10 personas que siempre se van de la clase y nunca están en clases. Voy a llamar a lista de salida a ver qué pasa. A ver cuántos están. Ya no quedan sino 72. He dicho que eso ya no un poco me importa, pero me da un pesar con los pacientes que van a atender ustedes. Me da un pesar con sus pobres pacientes. Y la fama que se está ganando la Universidad de Nariño de mala. Por ellos, no por los buenos como ustedes que se quedan en clase. Muy bien. Entonces, fíjate una cosa interesante. El monóxido de carbono se une 200. ¿Cuál es el lío? Que cuando se une, ocupa el mismo sitio que lo hace el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos oxígeno para transportar a los tejidos. Y entonces, el paciente deja de llevarle oxígeno a los tejidos y comienza a morir lentamente. Eso es lo que se ha denominado la muerte dulce, ¿cierto? En la cual el paciente poco a poco comienza a tener somnolencia hasta que entra en un estado profundo de sueño, ¿cierto? Puede terminar convulsionando en coma y muerte si no lo solucionamos rápidamente. Siempre cuento la historia, cada vez los años van pasando más. Hace unos 6, 7 años en la televisión mostraron una familia en Bogotá donde ya todo el mundo tiene gas domiciliario, ¿cierto? Y ya en esa época ya todo el mundo tenía gas domiciliario. Una familia conformada por papá, mamá y 2 niños, una niña y un niño, una familia de esas ideales, ¿no? De clase media baja, los 2 papás trabajando, afortunadamente con trabajo y los 2 chiquitines. Entonces llegaron a la casa en la noche, se acostaron. En Bogotá, como en Pasto o ciudades altas y frías, pues hay que cerrar todas las ventanas y todo. En un apartamento en un segundo piso cerraron todo. Amaneció. De pronto los profesores se dieron cuenta que los 2 niños no llegaron al colegio. Y del trabajo se dieron cuenta que ni el papá llegó al trabajo ni la mamá llegó al trabajo. Por lo tanto, al mediodía llamaron a los familiares porque no contestaban. Los familiares también llamaron, no contestaron. Entonces, en la tarde, los familiares, hacia el mediodía pasado, fueron a la casa y no contestaban, no abrían la puerta, forzaron la entrada y los encontraron a los 4 muertos. Papá, mamá y los 2 niños. La pregunta es, ¿qué pasó? La respuesta fue que había un escape de gas. En la noche, cuando cerraron las puertas y se quedaron encerrados, el volumen del gas comenzó a subir, ¿cierto? Y ellos llegaron cansados, se durmieron y el gas los durmió más, entonces los impidió que reaccionaran ninguno de los 4 y terminaron muertos los 4. ¿Gracias a qué? A una intoxicación por monóxido de carbono. Recuerden que en los años 60, con los garros grandotes, se encerraban en los garajes, prendían el carro, le subían la música y se suicidaban ahí, ¿no? Una muerte harta, pero por intoxicación dulce. ¿Qué hacemos con un paciente que nos llega por intoxicación por monóxido de carbono? Oxígeno puro, a altas presiones o CO2.
a altas presiones para que vaya desplazando poco a poco, y ya los daños que haya producido, pues ahí sí no podemos saber. Entre más rápido llegue, mejor, para uno poder solucionar el problema. Muy bien. Hablemos un poquitico del transporte de dióxido de carbono en sangre y líquidos corporales, porque ya he hablado suficiente del oxígeno, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco del dióxido de carbono. Ahora vamos en sentido contrario. Mientras que el oxígeno yo lo tomo del ambiente, lo llevo a los alvéolos, lo paso a la sangre, lo llevo al intersticio, lo paso a los tejidos, el CO2 hace el camino totalmente contrario. Lo saco de los tejidos, lo llevo al intersticio, lo paso a la sangre, lo llevo a los alvéolos y lo boto, como diría el gran filósofo, al infinito y más allá. O sea, ese gran filósofo que se llama Buzz Lightyear. Entonces, la presión intracelular de oxígeno está aumentada debido a su producción al gastarse oxígeno, ¿cierto? Debido a esto, su difusión desde la célula se hace relativamente sencillo por poseer una capacidad de difusión 20 veces mayor que la del oxígeno. Las diferencias de presión no son grandes para difundir de un sitio a otro. Lo voy a explicar con números para que me entiendan de qué es que estamos hablando. Una cosa muy sencilla. ¿Se acuerda que si estamos a nivel del mar, si todos estuviéramos ahorita a nivel del mar, entonces diríamos que la presión de oxígeno sería de 160 milímetros de mercurio, que cuando llega a los alvéolos es 104, que cuando baja la sangre baja 95, que cuando llega al intersticio baja como a 40, 43 y en la célula 23. Quiere decir que yo arranqué con 104 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en el alvéolo y llegué a 23 en la célula. Miren el gradiente tan grande, de 104 a 23. Voy en favor del gradiente, paso por difusión. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Dijimos que la difusión a través de una membrana está parte de el tipo de transporte y la liposolubilidad. En el caso del oxígeno y el dióxido de carbono, los dos lo hacen por difusión, lo hacen muy fácil. Pero también influye en esa difusión o en ese paso la capacidad de difusión de cada gas por separado. Y resulta que la capacidad de difusión del dióxido de carbono respecto al oxígeno es 20 veces superior. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita ese gradiente tan grande como lo tiene que hacer el oxígeno para poder llegar donde tiene que llegar. El dióxido de carbono no, como lo vamos a comprobar ahora. No necesita casi ninguna diferencia porque es muy difusible. Entonces, si lo ponemos en valores, podríamos decir que a nivel intracelular, aquí en las células, miren, aquí la estoy señalando aquí, la presión de CO2 intracelular es de 46 milímetros de mercurio, que cuando pasa al intersticio baja a 45. Miren que la diferencia fue solamente 1 milímetro de mercurio, y que si lo comparamos con la venosa capilar sigue siendo de 45 y difundió, a pesar de estar en iguales valores. Pues variará un poquito y eso hará que tranquilamente pase. Y cuando llegamos, la presión de CO2 en el alvéolo es de 40 milímetros de mercurio. Hemos arrancado en 46 y hemos terminado en 40. Cuando pasa la arterial sigue siendo 40. ¿Eso qué me quiere decir? Que mientras yo necesito un gradiente de 104 a 23 para el oxígeno, para que difunda y llegue a los tejidos, para que el CO2 salga de los tejidos y llegue a los alvéolos, tan solo necesito 6 milímetros de mercurio, mire, de 46 a 45 y de 45 a 40 y nada más. Entonces, la pregunta que a ustedes les pueden hacer y que ustedes fácilmente van a contestar, ¿y por qué eso? Porque el CO2 es 20 veces más difusible, entonces no necesita un gradiente tan grande. Se dice que lo mismo que sucede con el oxígeno, el CO2 necesita transitar tan solo 1/3 del capilar para igualar las presiones y así detener el proceso de difusión. ¿Se acuerda que ese es un proceso que se llama de seguridad, un factor de seguridad? ¿Por qué? Porque cuando estemos pasando rápidamente, necesitemos sacar CO2 rápidamente, pues él lo va a poder entregar al alvéolo, porque ya no va a utilizar 1/3, sino ahí sí puede utilizar los 3/3. Antes no utilizaba sino un solo tercio del capilar. El metabolismo y el flujo versus el PCO2, mientras mayor cantidad de flujo, la presión de CO2 tisular tiende a disminuir y viceversa. Pues claro. Pensemos en esto. Si yo estoy haciendo ejercicio, ¿yo ventilo más rápido o menos rápido?
Pues más rápido. ¿Qué quiere decir? Que estoy... Pero cuando yo meto aire, yo también tengo que sacar aire, mis hijos. Pues yo meto, cuando yo estoy haciendo ejercicio, necesito meter más oxígeno, pero también necesito sacar más CO2. En ese orden de ideas, entonces, mientras mayor cantidad de flujo, ¿qué pasará con la presión de CO2 en los tejidos? Pues disminuye porque lo estoy barriendo, lo estoy sacando de allá. Si aumenta la tasa metabólica, o sea, si las células trabajan más, la presión de oxígeno intersticial se eleva sustancialmente. Pues claro, porque cuando yo trabajo más, mis células producen más basura, llamémosle así entre comillas al CO2, ¿y a dónde lo pone la basura? Fuera de la casa, y fuera de la casa es el intersticio. Y viceversa, si no trabajo, pues no subirán esos valores. Comparemos el transporte de CO2 versus el de oxígeno. En condiciones normales, se transportan 4 mililitros de CO2 desde los tejidos a los pulmones por cada 100 centímetros de sangre. Recuerden que eran 19.4 por cada 100 centímetros de sangre de oxígeno. El CO2 difunde fuera de las células en forma molecular disuelta, para luego sufrir transformaciones químicas y físicas que vamos a ver acá. Ya dijimos que si alguien les pregunta de ahora en adelante cómo se transporta el oxígeno, y ustedes dirán 97% pegado de hemoglobina, 3% disuelto. Y ya saben sobre la curva de disolución de hemoglobina, cuándo se desvía a la derecha, cuándo se desvía a la izquierda, cuál es el efecto Aldane, cuál es el efecto... Ustedes ya son capaces de decir toda esa cantidad de cosas con respecto al oxígeno, pero yo no he dicho nada del CO2. Bien. Entonces, mientras que el oxígeno tiene dos mecanismos de transporte, el CO2 puede hacerlo de tres maneras. Y quiero que lo hagamos con el gráfico. Ahorita vamos a repetir acá y vamos a repetir acá, pero vamos a hacerlo con el gráfico, ¿vale? Para que todo lo entendamos más fácil. Yo tengo una célula que produce CO2, está trabajando. El CO2 sale al intersticio y del intersticio llega aquí al capilar, miren el capilar. ¿Qué caminos tiene el CO2 cuando llega al capilar? Puede irse disuelto en el plasma, mírenlo acá, o puede entrar al glóbulo rojo. Cuando entra el glóbulo rojo, puede hacer dos cosas. O se le pega la hemoglobina, ¿cierto? Y se va en una unión hemoglobina-CO2. O puede hacer una transformación bioquímica que ustedes ya conocen, que es que el CO2 se mezcla con el agua de la célula y H2O más CO2 se convierte en gas carbónico, en H2, CO3, miren, este es H2, H2, este C, este C y este O1 más 2 da 3, O3, H2, CO3, y el H2CO3 es gas carbónico o ácido carbónico. Pero el ácido carbónico me puede volver hacia la célula y me puede dañar este eritrocito, entonces inmediatamente se disocia, al ser un ácido se puede disociar en la solución y se convierte en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato ya puede ir tranquilamente en el plasma y lo puedo intercambiar por cloro y le puede entrar más agua a esta vaina y ya no siento. Cuando yo llego cuando este capilar ya llega y se une con el alvéolo, esto se devuelve. Esta es una reacción reversible. Quiere decir que nuevamente el bicarbonato se une con el hidrogenión, forman gas carbónico y el gas carbónico se disocia en agua y CO2, que es lo que nosotros respiramos. Cuando usted se arrima a un espejo o a un vidrio y hace esto, bota el aire, inmediatamente el espejo se empaña o el vidrio se empaña. ¿Se empaña por qué? Porque lo que estamos botando es CO2 más agua, ¿cierto? Entonces, quiere decir, en resumen, que yo puedo transportar el CO2 de tres maneras: o disuelto, o pegado a la hemoglobina, o convirtiéndolo en bicarbonato. El paso de agua más CO2 para convertirse en ácido carbónico necesita una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esto acelera el proceso en unas 5.000, entre unas 1.000 a 5.000 veces más, si no fuera muy lento. Ahora sí, vámonos a estas dos cosas de acá. Resumen,
¿Cómo se transporta el CO2 para llegar de los tejidos a los alvéolos? De 3 maneras. 1, disuelto en el plasma se transporta tan solo el 7%. Se transporta en forma de ion bicarbonato, produciendo esa reacción química en un 70%. Y combinado con hemoglobina y con proteínas plasmáticas entre un 20 a un 30%. Lo vuelvo a corroborar acá con este otro gráfico. El CO2 se transporta como CO2 libre en un 7%, pegado a la hemoglobina en un 23% en promedio y en forma de bicarbonato en un 70%. Por lo tanto, la forma más eficiente de transportar CO2 por la sangre es convirtiéndolo en bicarbonato. ¿Cómo? En estos procesos, así como lo estamos viendo. Hacer el efecto Aldane, que no me voy a complicar. Muy bien, preguntas hasta acá, por favor. Porque son 4 temas y llevo 1. No, doctor. ¿Sí ven lo bacano cómo se transporta aquí? Es muy bacano, ¿no? Es una cosa muy interesante que tienen que tener en cuenta porque la vamos a utilizar en otras cosas. Bien. Doctor, Sí. en las enfermedades obstructivas había pues como dificultad para la salida de, pues, del aire, ¿no? Con CO2, entonces ahí habría un poco de acumulación de CO2 y haría que la curva se desplace hacia la derecha también, ¿o no? Seguramente, seguramente. ¿Sí? Entonces imagínate en ese orden de ideas la dificultad que le causa al paciente, ¿sí te das cuenta? Entonces, y fíjate, por ejemplo, en el asma, ¿no? En el asma, vamos a poner como, voy a meterme un poquitico en patologías, yo sé que ustedes ya algunos tienen la capacidad y no es nada complicado. En el asma, el paciente mete el aire, el problema es sacarlo. Y lo mismo pasa en el enfisema. Entonces estos pacientes no tienen ningún problema con el oxígeno, la pelea para entrar el aire, pero el hijo de madre problema es para sacar el CO2. Entonces el CO2 comienza a acumularse y entonces eso hace que la curva se desvíe hacia la derecha, menos afinidad por el oxígeno. Si usted le toma él, entonces cuando, ¿se acuerda ahorita ya se puso muy de moda, no es más risa, ya la gente habla de los pulsoxímetros como hijo de madre, como si manejaran UCI todo el mundo, ¿no? Entonces ya hay pulsoxímetros en la casa. Bueno, en los celulares todos tenemos, creo que acá todos tenemos en el celular pulsoxímetro, ¿no? Entonces, si usted le toma la pulsoximetría a un paciente de esos, pues va a estar por debajo de 90, porque la capacidad de unión de oxígeno es bajísima. Entonces esos pacientes terminan teniendo oxígeno domiciliario, por ejemplo, para llevarte a ti, no, más los de enfisema que los de asma, ¿no? Porque el asma, acuerde que es una patología transitoria, en cambio el enfisema es definitivo, no hay nada que hacer. Sí, está correcto lo que tú dices, es exactamente cierto. Doctor.